una vez subsanado el conflicto de la elección de vocales electorales para estas elecciones que se van a realizar el 12 de octubre, ¿qué procede a continuación? Los vocales están electos ahora, ¿y luego qué? Esa pregunta le vamos a trasladar al vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, el licenciado Teófilo Caballero, y también a la diputada María Cristina Vizcarra, vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña. A ambos, bienvenidos a nuestro programa, y voy a empezar primeramente, esta vez rompiendo los protocolos, que primero las damas. Primero, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, licenciado Teófilo Caballero, gracias por estar acá. Ha sido una lucha del Comité Pro Santa Cruz de Estado. Sí, Eddie, la verdad es que si no había esa presión que encabezó el comité, creo que muy difícil iba a ser de que podamos tener, ¿no es cierto?, una corte electoral. Si bien es cierto, no era lo que nosotros estábamos pensando, pero de todas maneras confiamos en la gente. Ellos son cruceños, tienen hijos en Santa Cruz y suponemos de que hay una profunda vocación de servicio. Le daremos el beneficio de la duda para que ellos puedan asumir sus responsabilidades como tal. Y al fin y al cabo, lo importante es que tenemos vocales electorales designados. Hay muchos problemas por resolver. Hubiese sido aberrante, ¿no es cierto?, de que el proceso electoral cruceño esté manejado desde La Paz. De todas maneras, estos vocales tienen mucho por aprender, ¿no es cierto?, mucho por hacer, y sobre todo tienen por delante un proceso electoral que va a ser muy importante para el país, porque entendemos que la votación cruceña es una votación muy importante. Es la más apetecida en el país. Es la más apetecida del gobierno central, por eso es su, entre comillas, su amor del centralismo hacia Santa Cruz, ¿no es cierto?, por todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido creemos de que el papel que ellos puedan tener va a ser muy importante, y nosotros como ciudadanos apelamos a su conciencia, ¿no?, de ciudadanos. Queremos creer de que van a hacer las cosas bien. Queremos creer. Le daremos el beneficio. No hay confianza, Eddie. Nosotros no podemos prejuzgar a las personas todavía. ¿O hay confianza? No hay confianza. Creo que lo peor hubiese sido que no tengamos. O sea, eso es lo peor, digamos, ¿no? Porque ahí va a haber muchos problemas. ¿La coma entre el no y el hay, o no hay coma entre el no? No, hay confianza, hay confianza. Hay confianza. No hay confianza. Hay confianza. Por eso le digo, pues son cruceños, es gente cruceña, tienen hijos en Santa Cruz. Entonces, estamos partiendo de ese supuesto de que van a anteponer. No sea como aquellos que estando acá con familia y todo fueron y se censaron a otro lado de hay de todo, país, pues, ¿no? La viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido entonces hay confianza sí, en hay los confianza. Nuevos vocales. Lo peor hubiese sido sí, hay confianza. Bien. ¿Ya? La siguiente pregunta para la diputada María Cristina Vizcarra, vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, la magnífica de la Brigada Parlamentaria. Diputada, muchas gracias por estar aquí. No, encantadísima de retornar a esta casa. Bien. Una vez electos los vocales electorales, diputada María Cristina Vizcarra, ¿ahora qué? La pregunta del millón. A ver, del millón 500. Un poco voy a repetir lo que ya hablábamos detrás de las cámaras. Como bien lo decía Teófilo, la capacitación a estos nuevos vocales, la ciudadanía en general, que nuevamente nos encontramos ya cerca de las elecciones y no vemos un movimiento en capacitación como otros años. El tema del día de la fiscalización en la introducción de los datos, en la tabulación de los datos, y como ciudadanos, pues la responsabilidad también de fiscalizar, ¿no? Estoy segura que los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas van a necesitar de gente que los represente en la mesa. Entonces, como ciudadanos tenemos nosotros que ser voluntarios para ser parte de este proceso, para fiscalizar que las actas sean llenadas correctamente. Si nosotros, si la proceso ciudadanía... de tabulación, hay que estar ojo al charque. Sí, definitivamente el día de, ¿no? O sea, después, el día 12 de octubre. 12 de octubre y los días que siguen con las tabulaciones. Después, la responsabilidad ciudadana de la participación en la fiscalización para el llenado de las actas. Y el llenado, por supuesto, el cerrado de los sobres, etc. La responsabilidad política. La responsabilidad política de tener sus representantes en las mesas y armar su pequeña casa de conteo de votos para que así puedan, pues, hacer una comparación con los datos que están saliendo de la Corte Electoral. En otras épocas, si bien se ha hecho,
¿cómo no hacerlo ahora que tenemos unas dudas porque un partido político gobierna un órgano supuestamente dudas? Hay otras dudas, o sea, no se han esclarecido las dudas. No, los vocales es una cosa. Posesionados los vocales, diputada. Los vocales es una cosa y yo comparto, hay que darles el beneficio de la duda en todo, pero también hay que decir algo, Eddie, de que hay un vocal puesto por el futuro candidato presidencial. Ya, porque no nos olvidemos que de los 5 vocales, uno lo pone don Evo Morales Ayma, hoy presidente, pero también candidato presidencial. Entonces, no hay una democracia en Bolivia, porque la democracia sería entonces que cada partido representante ponga su vocal, ¿no es verdad? ¿Por qué don Evo Morales Ayma puede seguir ejerciendo la presidencia cuando el resto de las otras autoridades electas por los ciudadanos también tienen que renunciar? ¿Es eso democracia? No lo creo. ¿No hay imparcialidad? No ¿Cómo hay. ve esto el Comité Pro Santa Cruz, licenciado Teófilo Caballero? Lo que pasa, Eddie, es el problema normativa, ¿no? O sea, el hecho de que el actual gobierno hubiese sacado los 2/3, ¿no?, en diputados y senadores que aprueban leyes a su medida, ¿no? Porque en realidad no debería el presidente de Bolivia designar, ¿no es cierto?, un miembro de un tribunal que, entre comillas, es un órgano imparcial, ¿no? Porque usted sabe que el presidente es un medio político. El presidente, más allá de dirigir los destinos de un país, hace política. Entonces, una vez electo los pero vocales, es un problema de normas, sí, eso está establecido en la ley del órgano electoral, porque el gobierno ha aprobado una serie normativa en todos los aspectos que usted quiera. Problema en la Constitución, ¿no? La Constitución y las leyes que han aprobado, o sea, donde hay... Ya está aprobado ya, ¿no? Está aprobado, no se puede discutir, pero yo creo que eso también que sirva de reflexión para el pueblo boliviano, de que a veces no es bueno darle la mayoría total, ¿no es cierto?, a un partido que sea hegemónico, porque al fin y al cabo la democracia se compone por los pesos y los contrapesos, ¿no? Y la minoría también debe tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de disentir, ¿no es cierto?, con lo que está, digamos, sucediendo. Entonces, pero bueno, esas son las reglas que están ahora, y se entiende la preocupación de María Cristina, ¿no es cierto?, por el hecho de que uno de ellos sea designado por el presidente. Bueno, pero las reglas del juego están así, ¿no? Así están están hechos, un problema normativo. Y hechos por el Parlamento, ¿no? Así es. La fábrica de leyes. Correcto. Licenciado Teófilo Caballero, una vez ya los vocales electos, ¿en qué casos o en qué puntos va a estar el Comité Pro Santa Cruz? Ojo al charque, como decía la diputada Cristina, hay que ver la tabulación, hay que ver la participación ciudadana, hay que ver el tema de capacitación, todos esos aspectos que son importantes rumbo al 12 de octubre. Bueno, como instancia el comité, porque al fin y al cabo el comité, digamos, es un medio que no tiene capacidad de decisión, pero sí, digamos, tiene capacidad de interpelación, ¿no?, como parte de la sociedad civil. Obviamente nosotros haremos un seguimiento, es más, en las siguientes horas vamos a pedir de que los vocales, ¿no es cierto?, tengan un encuentro con el directorio del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Primero para felicitarlos por su nombramiento y después para recordarles de que Santa Cruz tiene que estar por encima de sus objetivos personales, ¿no es cierto?, de sus compromisos de repente individuales, recordarles de que hay un bien común acá, que es llevar con transparencia el proceso electoral. Nosotros vamos a acompañar este proceso, o sea, nos interesa, en el tema de la capacitación va a ser fundamental, la socialización de todo el proceso electoral, el tema de la logística que tiene que suceder ese día, porque usted sabe que las mesas tienen que abrirse a las 8 de la mañana y se abren a las 10 de la mañana, eso provoca deserción de la gente, pero hay temas pendientes, Eddie, como por ejemplo la cuestión de los cientos de miles de depurados, ¿no?, de casi 300.000 depurados, que no sabemos qué pasó en el año 2009, que es una tarea pendiente que la tienen que asumir, o los cientos de miles de carnet de identidad que están duplicados en este momento en Santa Cruz, o la nominación, por ejemplo, de jueces electorales en provincia, que es parte también de sus atribuciones. Entonces, tienen una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a acompañar ese proceso. El presidente del comité ha sido vocal, o sea, es una persona que tiene mucha experiencia en manejo, ha participado en 4 procesos electorales, entonces creo que puede ser más bien de un importante soporte para ellos, el poder tener primeramente este encuentro con el comité para después ahí delinear, ¿no es cierto?, el acompañamiento a todo lo que vaya a suceder. Nos interesa como sociedad civil de que sea un proceso transparente, que la ciudadanía participe, y que obviamente también reflexione, pues, ¿no?, con su voto en octubre de este año. La capacitación, decía la diputada María Cristina Vizcarra, es fundamental. ¿Por qué tiene que ser tan fundamental la capacitación, diputada María Cristina Vizcarra?
Bueno, primero para quienes hemos sido jurados electorales, y yo he sido muchísimas veces, no sé si porque hay poco con B chica o qué, pero muchísimas veces es muy importante. Me acuerdo para la primera elección de los asambleístas departamentales, pero había una chipazón que yo me ofrecí de manera independiente porque faltaba gente, y ese es el civismo del que hablo. Yo recuerdo que faltaba gente y traje a mi padre para que sea él uno de la mesa, y yo también cumplí las cefalías que habían en otra mesa para ser parte y para poder fiscalizar de cerca. Bueno, pero la cuestión es que no sabían ni contabilizar algunos de los jueces titulares o de los presidentes de mesa. Y ahí está uno decir, bueno, a ver, pongo de mi parte un poco, tal vez alguna capacitación adicional que tienen, y ayude a cerrar la mesa y a la contabilización. Pero ¿cuál sería el problema ahí en el tema de capacitación? Esa es la capacitación, de que metés gente que no saben ni cómo van a hacer el conteo de los votos, porque eran elecciones un poco complicadas las de abril, las que pasaron. Entonces, si no capacitas a la gente no sabe siquiera cómo se contabiliza un voto, cuándo es nulo, cuándo es blanco, etcétera, y das como resultado datos que no son los que la realidad, los que emanan de la realidad. Entonces, la capacitación es muy importante, pero te insisto, adicional y para mí, más que todo, lo importante es la participación ciudadana, es la responsabilidad ciudadana que tenemos todos de ser parte de este proceso, de quedarnos en la mesa, de que si a las 8 de la mañana no llegan todos los jueces que tienen que estar, decir, ¿sabe qué? Si estoy en la cola, yo voy a ser juez para que esta mesa funcione, y quedarme hasta lo último viendo de que las cosas se hagan bien dentro del proceso de votación. Esa es la participación ciudadana, y ver que, por ejemplo, las copias de las actas, que es algo que he hecho una petición de informe y no me responden hasta el día de hoy. A mí me interesa saber cuántas copias tiene cada acta, porque me ha tocado ser juez en unas elecciones donde las actas no alcanzaban para todas las organizaciones políticas o las agrupaciones civiles para que se lleven a su respectivo centro de conteo. Entonces, eso también es algo importante, depende de eso la comparación y la veracidad, la confirmación con la Corte Electoral de que ella esté llevando a cabo bien su trabajo. Cierro con la siguiente pregunta con usted, diputada María Cristina Vizcarra. ¿Hay confianza en estos nuevos vocales? No los conozco, me imagino. ¿La brigada va a hacer lo mismo que el comité, los va a convocar? No. ¿Los va a visitar? Yo creo que de manera independiente ese es un tema que tampoco lo podemos politizar. Nosotros creo que no sería correcto, nosotros no tenemos por qué estarlos llamando a los nuevos vocales, ya pasaron su proceso legal que corresponde. Ahora que se pongan a trabajar, entonces, me parece que en eso el Comité Cívico, por ser una institución que representa también al pueblo, tiene esa misión de convocarlos. Pero por supuesto, si han sido elegidos por la Asamblea, creemos que se les puede dar el beneficio de la duda y que hagan bien su trabajo. Muchas gracias, magnífica, de la Asamblea Plurinacional. Encantada. Voy cerrando con el licenciado Teófilo Caballero. Entonces, 20 segundos, licenciado. ¿Qué le dice a la población que está siguiendo? Nosotros lo que queremos es que tienen que entender que este proceso electoral de octubre es fundamental, es muy importante. Y lo que decía María Cristina en el tema de la capacitación, va a ser fundamental la presencia de los ciudadanos que son elegidos aleatoriamente, ¿no es cierto?, de la base de datos, porque son ellos los que serán capacitados, ¿no es cierto?, y los que estarán presentes en todas las mesas electorales. Y los problemas que se presentan es cuando esta gente que ha sido designada no asiste ni a la capacitación, ni tampoco se presenta, ¿no es cierto?, al acto electoral, lo que provoca un conjunto de improvisaciones que al final están dañando, ¿no es cierto?, la propia estructura del proceso electoral. Por eso es que es fundamental el tema de la capacitación, la socialización y la conciencia ciudadana, porque hay que entender que eso es una vez cada 5 años. O sea, y en realidad una persona va a perder, si usted quiere, 8 horas de su vida para un bien común, que es ser parte, ¿no es cierto?, de un proceso electoral que tiene que ser bien llevado. Muchas gracias a ambos, amigos, amigas. Ha estado con nosotros el licenciado Teófilo Caballero, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, y también la diputada María Cristina Vizcarra, ¿no?